Luis Enrique Cormier nace en Orleans el día de la Inmaculada de 1832 y estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle y después entró en el seminario de Orleans, en el menor y después en el mayor. Como buscaba mucho la perfección siendo seminarista, pidió permiso a su confesor, hizo votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Y como le gustaba mucho la espiritualidad y la doctrina y la tradición y la historia de los dominicos, se hizo terciario dominico. Y claro, la cosa iba rodada, total que acabó pidiendo el ingreso en la orden dominica, que hacía pocos años que se había restaurado en Francia. Y con dispensa de edad, porque era un hombre muy inteligente, le ordenaron sacerdote en 1856, antes de cumplir los 24, con 23 años y medio. Y entró en el seminario, había entrado en el noviciado, ya ordenado sacerdote primero por su obispo, entró en el seminario, en el noviciado dominico, que lo conocéis, o por lo menos el lugar, de Flavigny. Allí tomó el hábito en la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y su nombre que tomó como fraile fue de un gran santo dominico, hoy olvidado bastante porque se ha quitado del calendario, Jacinto María, que es San Jacinto el 17 de agosto. Bueno, tuvo problemas de salud, total, que le hicieron maestro de novicios ya en Italia, que cooperó a la restauración de la orden en aquellos años difíciles del siglo XIX, que estuvo en el convento importante de Roma de Santa Sabina y que fundó el Angelicum de Roma y acabó siendo elegido maestro general, como se dice en los dominicos, de la orden. Lo fue pues casi los mismos años del pontificado de San Pío X, que fue papa de 1903 a 1914. Este hombre fue general de los dominicos de 1904 a 1916. Estuvo visitando muchísimos conventos por Europa y, total, visitando ya algunos conventos en América del Norte, se enfermó gravemente y bueno, delegó en otros, suplió las visitas por medio de muchas cartas circulares, una de las cuales vamos a ver ahora. Y vivió también siendo general en los años 10 al 16. Todo esto es muy importante porque son los años en que se cuajaron como teólogos aquellos grandísimos dominicos, Garrigou-Lagrange, Philippon y todo, y que fueron a su vez padres de la otra escuela más tímida, pero que surgió en España, con Rollo Marín, Victorino Rodríguez, Santiago Ramírez, gigantesco, Armando Bandera, más tarde ya casi contemporáneo nuestro, grandes dominicos. Bueno, pues un poco, digamos así, el padre de todos estos fue Jacinto Cormier, hoy beato Jacinto Cormier, desde el año 94 que lo beatificó Juan Pablo II. Se preocupó también mucho de la escuela L'École Biblique, famosa escuela bíblica de Jerusalén, con el padre Lagrange. Se volcó mucho con las monjas de la orden. Ya sabéis que Santo Domingo funda primero monjas antes que los frailes, para que rezasen por la lucha contra los herejes. Y incluso León XIII quiso hacerlo cardenal, no llegó a ser. San Pío X lo reputaba un hombre santo. Benedicto XV le quiso mucho, en fin, todos los papas. Y era un hombre que se distinguió muchísimo por su espíritu de oración, una devoción filial como dominico, sobre todo con el rosario, a la Virgen Santísima, y a Santo Domingo, y a Santa María Magdalena, la quiso mucho también. Terminó su mandato como general y se retiró al convento de San Clemente de Roma en plan de desierto. Y tan enfermito se fue poniendo que casi no podía ya celebrar ni la Santa Misa. Total, que murió el 17 de diciembre de 1916. Y 20 años cortos más tarde, en 1935, se abrió el proceso de beatificación, que duró 60 años, como digo, porque fue beatificado en 1994. Digo todo esto porque en su generalato escribió una breve carta, tiene 3 folios,
a los novicios. Y en esta carta vierte una serie de consejos que yo creo que os serán muy útiles, muy útiles. La firmó el día de San José y dice, empieza con una cita de San Pablo a los Efesios 4:1, que andéis de manera digna de la vocación a la que fuisteis llamados. Y para eso os recomiendo solicitud en una serie de cosas que son la base de la perfección religiosa. Yo a vosotros os las transmito y os las comento un poco, aunque no tenéis que buscar la perfección en el estado religioso, pero sí cada uno en el vuestro, la mayoría llamados al sacerdotal, y que andéis de manera digna a vuestra vocación, a la vocación a la santidad. ¿Cuál es la primera base necesaria para la fidelidad a la vocación? Fijaos cómo empieza este hombre inteligente y lógico como buen dominico. No empieza por la oración, por la devoción, no. La primera cosa fundamental, básica, para la perfección es el conocimiento del propio corazón. Y de Santa Teresa, me parece que en una carta, que el conocimiento propio importa infinitísimo, infinitísimo. Que el conocimiento propio, dice ella, en el camino de perfección, es el pan con el que todos los manjares se han de comer. El conocimiento propio. Pero como tenía miedo también a los agobios y a los escrúpulos, añade, más hase de comer con tasa. No se puede reducir la vida espiritual al conocimiento propio. No se puede reducir el crecimiento al examen de conciencia. Ahora, ¿qué es necesario el examen de conciencia? Absolutamente. Y entonces, la base de todo, el conocimiento del propio corazón, mediante repetidos y diligentes exámenes de conciencia. Examen de conciencia, lo ideal, según San Ignacio de Loyola, aunque para según qué almas puede resultar un poco exagerado, cada alma lleva su camino. Pero lo ideal es un cuarto de hora al día. Eso se dividió en 2 exámenes al día, uno a mediodía y otro por la noche, lo cual 7 minutos cada vez. Pero en fin, pongamos 3 minutos o 4 cada vez, pero hay que hacer examen de conciencia. Si no, no se estudia uno a sí mismo, no tiene bien controladas las brechas por donde entra el enemigo en el castillo. ¿Cuáles son los fallos a los que te inclina tu temperamento? ¿Cuáles son los malos hábitos que estás adquiriendo? ¿Qué manía le estás tomando a esta persona? ¿A qué laxitud o flojedad te estás abandonando? ¿Qué falta de receptividad tienes con el superior? ¿Qué trampas haces con el reglamento, con el horario, con el estudio? Eso hay que llevarlo al examen de conciencia. Si no, oración son deliquios místicos o misticoides que te hacen caer en una fantasía, mi amor, sí, pero vamos al examen. Tiene que brotar. Y luego lo demás, por supuesto que sí. La oración de los afectos. La oración cálida de tono esponsal, amical con Jesús, sí. Pero si no hay conocimiento propio, malo. Por tanto, la base de todo, conocimiento del propio corazón. La persona es el corazón, No es el entendimiento. No somos intelectualistas ni es la sensibilidad. Corazón entendido en sentido oriental, como la sede de las disposiciones habituales y permanentes de la persona, como lo que entendemos el corazón de Jesús. ¿Qué es el corazón de Jesús? El todo Cristo, la persona de Jesús. No decimos la mente de Jesús, el cerebro de Jesús, la sensibilidad de Jesús, la fortaleza de Jesús, la mansedumbre de Jesús. Bueno, sí, pero es el corazón de Jesús. Pues la persona es el corazón y tú tienes que conocer tu propio corazón mediante repetidos y diligentes exámenes de conciencia. Si hay que apuntar, se apunta. No eres el hombre que estás esclavo de una agenda y que sin ella no tienes vida espiritual. Pero tampoco eres el hombre ahí de la improvisación y de lo etéreo. No, hay que llevar una cuenta. Ya digo, hay almas que esa cuenta ignaciana con una cuadrícula, un sí, un no, ahora he vencido, eso hay almas que les agobia y yo las comprendo a esas almas, Pero pasar de ese agobio al otro extremo, que es que todo va muy bien y que Dios nos ama, cuidado con eso. Hay que hacer examen de conciencia. Y hoy en los seminarios no se hace.
Hay dos cosas que son fundamentales para la vida espiritual, dejadas las cuales yo no creo en ninguna vida espiritual. El examen de conciencia y la acción de gracias de la comunión. Dos cosas que se suelen descuidar, ¿eh? Y mucho cuidado, porque lo demás entonces es muy fantástico. A fin de que esos repetidos y diligentes exámenes de conciencia, extirpéis de vuestro corazón toda huella. Fíjate para lo que sirve el examen. Este hombre, me ha encantado esta carta, ¿eh? Toda huella de disipación, vana complacencia, inmortificación y vida natural e imperfecta. Lo repito, las cosas que se extirpan con el examen de conciencia es toda huella, ¿eh? Poco a poco. Esto no es con un examen de conciencia, ni con un año, ni con una década de exámenes de conciencia. Pero al cabo de la vida, un examen de conciencia bien hecho extirpa del corazón toda huella de disipación. Es muy fácil ser un seminarista, un sacerdote disipado, es muy fácil. Esta mañana leía yo un pensamiento de Santa Teresita, que me gusta, como estos últimos meses son los de su agonía, y sentada junto a la cama en un cuaderno sus hermanas iban tomando nota de todo lo que decía la santita. Pues yo busco el día, hoy 6 de agosto, hasta el 30 de septiembre que murió, y uno de estos días, porque ya que me pongo en el día, leo el día antes y después, uno de estos días suspiró en su lecho de enferma: qué poco amado es Jesús. Incluso sus sacerdotes y almas consagradas, qué poco aman a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos disipados. Y el fervorín de los 20 no es difícil que vaya dejando paso al ya me lo sé todo de los 30 y al ya no me interesa nada de los 40. Entonces la disipación, cuidado, por muy devotines que os veáis ahora, que la vida es larga y es cansada, la disipación, la vana complacencia, también muy fácil en nosotros, los clérigos, los eclesiásticos, que yo lo domino, yo lo sé, y yo la teología, y yo ya de seminarista puedo dar pláticas a monjas y contar la vida de 4 santos. La vana complacencia, cuidado. La inmortificación. Se va tirando uno a lo fácil, y eso de renunciarte a ti mismo, pues bueno, lo hacías el primer año de seminario en 6 o 8 cosas, el segundo lo has reducido a 4, y ya cuando eres cura no lo haces ninguna porque bastante trabajo ya para evangelizar y bastante. La inmortificación. Buscar lo fácil. Y la vida natural e imperfecta. O sea, no tener visión de fe. Mirar las cosas de tejas abajo. La vida natural. Y caigo en un pelagianismo, en un partir solo de mis propias fuerzas, en un sentimentalismo, lo que me gusta, en una soberbia intelectual, lo que yo entiendo, lo que me parece, y la vida natural, no sobrenatural. Contra todo eso, examen de conciencia. Contra la vanidad, contra el naturalismo, contra la comodonería, contra la disipación. Plantad en el corazón, regad y proteger las virtudes más características de vuestra condición de principiantes. Principiantes he dicho, y adrede, porque si al internaros en el camino de la perfección fomentáis y conseguís la humilde disposición de un principiante, con esto solo ya habéis avanzado mucho. No queráis dejar de ser principiante, ni pensáis que haber dejado de serlo. Es que yo he tomado la sotana y además me he tonsurado cosas que no hace nadie. Y dentro de nada hostiario y lector y acólito y dentro de nada diácono y yo ya me lo voy. No queráis dejar de ser principiantes, que se pone la gente muy ridícula. Si nunca dejamos de serlo, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No os volváis solemnes, ni distantes, ni sabiondos. No, principiantes. Segundo, después del examen de conciencia, necesitáis la dirección de un maestro. De lo contrario, juguetes de vuestra fantasía, os asemejaréis a niños caprichosos, que prefieren al pan, aunque duro, saludable y nutritivo, los dulces, más a propósito para criar lombrices que para reparar las fuerzas. Esto es mucho de vuestra generación y de esta época. La veleidad, el capricho. No os ha faltado nunca de nada. No os han privado de nada.
y os han reñido quizá por algunas cosas, pero por muy pocas para lo que tendrían que haberlo hecho. Entonces, dirección de un maestro, eso sí, eso no. Si no, seréis niños caprichosos, juguetes de vuestra propia fantasía. Sigue este hombre dando consejos a los novicios. Es la oración mental, ya va subiendo a lo sobrenatural. Pero fijaos que está por el plano primero humano, conocimiento propio, del propio corazón, exámenes de conciencia, dirección de un maestro. Y ahora añade, en la oración mental, no os acobarden las dificultades que surjan de vuestro temperamento fogoso, voluble, más inclinado a la disipación que al recogimiento y más impresionable por lo sensible que por lo espiritual. Aprended en esto de los estudiantes de letras. Cuánto esfuerzo y constancia para conseguir hablar el griego, el hebreo o el alemán. ¿Y no emplearéis más tiempo y mayor esfuerzo por conseguir hablar la lengua de los ángeles y de los santos, es decir, la oración mental? Pero qué frutos tan excelentes nacerán de ahí. Qué admirable ya en un joven novicio la sensata madurez de pensar y obrar. ¿Sabéis qué dice Santa Teresa? Que son necesarias como las dos condiciones fundamentales para la oración. La santa está en esto, como en todo, genial, por su sentido común y práctico. Que no son menester fuerzas grandes para este ejercicio, sino amar y costumbre. Esto dice ella que es necesario para la oración mental. Amar y costumbre. Paralelo a la oración mental, sigue este padre Cormier, reine en vosotros el amor a la celda y al silencio. Feliz el novicio que considera su celda rezumando por todas partes presencia de Dios y casi se siente obligado a besar con reverencia sus paredes. Dichoso el novicio que se examina de las veces que ha quebrantado el silencio, por fragilidad, nunca de propósito o por desprecio. Por tanto, silencio, soledad en la medida de lo posible. No sois monjes, pero tampoco sois hombres mundanos, charlatanes. Silencio. Silencio no se quebranta solamente hablando unos con otros como vecindonas a la mínima que puedes por un pasillo. No, el silencio es la purificación de la memoria. Cuidado con el internet, con las lecturas innecesarias, con las revistas, con conocer más de lo que necesitáis. Esto hoy en día es una disipación tremenda, lo del internet. No queráis saber tantas cosas, no os hacen falta. No os hace falta. A mí me hace mucha gracia las monjas. Es que necesitamos estar informadas para rezar. Eso es mentira. Rezar por el mundo no hace falta estar informado. Hombre, vosotros sí, más o menos tenéis que conocer. Pero cuidado con la chismografía eclesiástica, y más en estos tiempos. Por ahí se quebranta muchísimo el silencio. Y puede ser un hombre metido siempre en su cuarto y un ostracista y en fin, que no quiera estar con la gente, pero está faltando el silencio en su cabeza, el silencio exterior y el silencio interior, Buscad y leed el capítulo del padre Filipón de la doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, que se titula El ascetismo del silencio. Buscad ese capítulo. Silencio interior y no querer saber tantas cosas, mortificar la curiosidad. ¿Qué hace mi fe? Y es de muy poco estilo y no es de caballero ni de sacerdote. Mortificar la curiosidad. Y no preguntéis, ni miréis, ni os volváis. Eso de volverse. No, silencio. A estos medios esenciales de perfección ha de unirse el deseo de ser corregido, aunque os parezca absurdo desear lo que tanto se opone al amor propio. Lo conseguiréis si atendéis no tanto a la reprensión, sino a sus agradables frutos. ¿O preferís como insensatos permanecer siempre esclavos de vuestros defectos, que arraigados más y más se harían incorregibles y tiránicos? No os forjéis la ilusión de arrancar por vosotros mismos los pecados e imperfecciones. No tenéis para ello la gracia ni la fortaleza necesarias. Se requiere la vocación, la colaboración de un maestro.
que sea para vosotros padre, consejero y médico. Agradecedle su solicitud por sanaros y dejaos curar con docilidad. Bueno, pues ahí tenéis. Examen de conciencia, vigilancia del propio corazón, muerte a la curiosidad, a la inmortificación, amor al silencio, dejarse corregir. Y entonces respiraréis, otro consejo, la alegría pura. Alegres. Y después se pone este hombre, y ya me detengo yo menos, a hablar de maestros espirituales de la orden. La alegría pura que recomendaba el beato Jordán de Sajonia, primer sucesor de nuestro padre Santo Domingo, como general. Es imposible olvidar a otro insigne sucesor de nuestro padre, el beato Humberto de Romanis, que con tanta insistencia recomienda la observancia de nuestras tradiciones. No omitáis la meditación de la doctrina y ejemplos de nuestros santos y beatos. Este hombre lo dice a los novicios para que vayan naturalmente, como buenos religiosos, a las fuentes de su orden, a las tradiciones de su orden. Yo lo digo a vosotros en plan de que no dejéis de fomentar constantemente la amistad con los santos y de leer las vidas de los santos, los escritos de los santos, sobre todo de los santos sacerdotes, de los santos seminaristas, como decíamos ayer, los mártires de Barbastro, los santos que sean modelo en vuestro camino, sin que eso os quite naturalmente de una Santa Teresa o de una Santa Catalina de Siena, o en fin, todos los santos, o de una Santa María Goretti, que os pueden ayudar, pero los santos sacerdotes. Y ahora recapitula toda la carta y vuelve a insistir en uno de los consejos que ha dado. Si me pedís un medio de llegar en breve a entender, a amar y realizar todo lo que os he dicho, os doy como síntesis el silencio. No creo encarecerlo nunca demasiado. El silencio. Y dice que tienen modelo no ya nuestro Padre Santo Domingo, del que se decía que hablaba más con Dios que con los hombres, y más todavía con Dios que de Dios. Mira que habló con Dios, que fundó la orden de predicadores, para hablar de Dios. Contemplata alistradere. Lo contemplado, transmitirlo a los demás, entregar a los demás lo que se ha contemplado, por tanto hablar más con Dios que de Dios. Modelo nuestro Padre Santo Domingo, los santos de la orden, pero sobre todo, dice ahora muy tiernamente, el principal modelo es el niño Jesús. Porque no vamos a hablar de la vida oculta de Jesús en el taller de Nazaret, con 15, con 20, con 29 años, porque ahí ya Jesús, aunque fuera poco, hablaba. Pero hablemos del Jesús en el primer año de su vida, cuyos gemidos, cuyas lágrimas, cuyas primeras sonrisas eran redentoras, y no hablaba. El silencio del niño Jesús. Santo Tomás de Aquino, aconsejando a un novicio llamado Fray Juan, le decía: sé lento en hablar y no vayas sino tarde al locutorio. Pero, dice este padre Cormier, hay un locutorio en el alma de muy fácil acceso. En él se presentan, como agudamente observa Bossuet, unos internos charlatanes, parleros y detractores, contra los que siempre es poca toda animosidad. Hay que despreciarlos e inexorablemente echarlos fuera, si con engaño se hubieran introducido. Así pues, tantas veces frecuenta un novicio este locutorio interno, cuantas veces platica consigo mismo sobre los antojos de su amor propio, bien para examinar y discutir la reprensión recibida o para complacerse vanamente de los talentos que le ha confiado Dios, ya para censurar los defectos ajenos o imaginar títulos, honores, cargos, admiración y éxito en sus empresas, o finalmente recordando a destiempo a familiares, amigos y acontecimientos del siglo. Ahí tenéis todo lo que se habla en el locutorio interior. Los antojos de mi amor propio.
la queja conmigo mismo de la reprensión que he recibido, la complacencia vana en los talentos, la censura de los defectos ajenos. Todo eso lo hablo conmigo mismo, antes de hablarlo con los demás. La fantasía sobre lo que haré tanto y cuanto por Dios cuando yo evangelice, y las empresas y proyectos y los apostolados y recordando a tiempo y a destiempo familiares, amigos y acontecimientos del siglo. Romped con el mundo. No podéis calcular las pérdidas que de aquí se siguen para ese desgraciado religioso en el comprender y asimilar la materia de clase, hacer con fruto la oración mental, rezar atentamente el oficio divino y adquirir las virtudes de un perfecto religioso. Eso no hay quien lo haga frecuentando constantemente el locutorio interior, encontrándote allí con tus quejas, con tus vanidades, con tus amistades, con tus recuerdos de siglo, con tus penas, con tus tonterías. Si estás siempre metido en ese locutorio, ni estudias, ni rezas, ni adquieres virtudes. Espero, pues, de vosotros una constante ascensión hacia el ideal de la perfección religiosa con que os habéis desposado. Pero sabed que no avanzaréis por este arduo sendero sin antes conservar vuestro corazón en silencio y esperanza, para oír sin perder palabra lo que os hable el divino niño. Dos cosas os insinuará sobre todo. 1. Anhelo de aprovechar en la sana doctrina. He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. 2. Oblación completa de vosotros mismos. Pues ahí está. Anhelo de aprender la sana doctrina. Dame, Señor, entendimiento para saber tus preceptos. Salmo 118. Entrega completa de vosotros mismos. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Estos son mis deseos, queridos hijos, que os confío como a hombres de buena voluntad. Recordadlos al examinar cada día los movimientos del corazón. Esta es la carta. 3 folios. Y me parece que vertía, repito, consejos tan útiles, tan necesarios, tan prácticos, que por eso los he transmitido. Si os interesa, os facilitaré la carta, que la tengo aquí. Pero vamos, si habéis tomado nota, prácticamente la he ido leyendo al pie de la letra y extrayendo algunas conclusiones un poquito todavía más prácticas para vosotros, que no sois novicios dominicos y por lo tanto no estáis protegidos como lo estaba un fraile de hace un siglo. No. Vosotros estáis muy poco protegidos. Pero en esa protección vuestra hay un contraste peligroso, que es el de la cápsula del seminario al frente de batalla y al fuego amigo del mundo. Y ahí no hay sotana que valga, ni visitas a conventos de monjas, ni nada. Ahí es vuestra cabeza la que tiene que funcionar. Sobre todo, no hagáis el ridículo, que es muy fácil. No hagáis el ridículo. Y tened vista comercial, sentido práctico, y decir, esto a mí no me va a ayudar ni a aprovechar para mi vocación. Sin caer, digo, en rarezas, porque he sido un poco vehemente al decir lo de los enemigos de vuestra familia, vuestros amigos. Creo que sabéis entenderme. Sabéis entender y proceder en consecuencia. Pero no seáis incautos. Y no empecéis a decir, esto no importa. Importa todo. Importa todo. Y el mundo que os espera y la iglesia que os espera, no que os espera, que tenéis ya, pues es de abrigo, son de abrigo. Así que pertrechaos bien, con las armas de la fe, con la coraza de la justicia, con el yelmo de la oración, con todas esas cosas que dice San Pablo, pero vigilando vuestro propio corazón. Y el momento que vuestro corazón se os desmande un poco, que pasa muchas veces, no solo en los años jóvenes, sino toda la vida, pero en los jóvenes un poco más, pues se le tira de la rienda, se va enseguida al confesor, al padre espiritual, a la oración, y se sienta uno tranquilo y dice, no, yo voy a mantener la cabeza fría y no voy a hacer el tonto ni el ridículo. No me refiero solamente a mujeres o a chicas, me refiero a cualquier tipo de hábito, de relación, de amistad, de familia, de muchas cosas. Y entonces, conocimiento del propio corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde tiende? ¿Qué cosas te lo alegran o te lo entristecen o te lo preocupan o te lo complican? Bueno, pues hay que
colocar eso, y esto hay que recolocarlo constantemente. Es como una casa, los armarios, no es que se ha colocado un día y ya está, no, cada año, cada 6 meses, los cajones, venga, voy a volver a colocar, que se ha desordenado. Por eso os digo, cuando se entra en la casa, cada cosa en su sitio. Y esto es la vida espiritual también. Una amistad, una relación, unos días en la familia, cada cosa en su... No, bueno, ya lo colocaré, no, que se te descoloca mucho más y es más difícil colocarlo después. Desde el principio. Y si sabes que te despeinas, se lleva un peine en el bolsillo y se vuelve uno a peinar 7 veces al día. Porque si esperas al día siguiente estás como un león. Y así todo. Entonces ser un poco razonables, sensatos y llevar la vocación con madurez. Esto no significa con tensiones, ni con escrúpulos, ni con exigencias autojansenistas. No. Significa con cabeza y por tanto con mucha alegría, con mucha flexibilidad y con mucha fluidez y con mucha naturalidad. Pero con cabeza, nada más. Y de la mano de la Virgen, que es primer sábado de mes hoy. Así que muchas veces decirle al corazón inmaculado de María, como le dijo ella a Lucía de Fátima, que ella sea, aunque estéis solos, que lo estaréis, pero estarás sola, sufrirás mucho, le dijo a Lucía, pero mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conduzca a Dios. Amén, amén, amén.